Dios te bendiga y bienvenido al día número 328 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar iniciando un nuevo libro, el libro de Gálatas, y estaremos viendo los primeros 3 capítulos de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y un poquito del libro de Gálatas, el cual tiene 6 capítulos, así que no es muy largo, pero un libro muy esencial. Esa es una de las cartas que el apóstol Pablo escribe y en ella estaremos viendo que Pablo defiende el corazón del evangelio, que es la salvación, que la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe y no por las obras de la ley. Ahora, la carta fue escrita por Pablo alrededor del año 49 al año 55 después de Cristo y fue dirigida a las iglesias de Galacia, que era una región en Asia Menor, el cual hoy en día es Turquía, que él mismo que él mismo había fundado en uno de sus viajes misioneros. Ahora, después de su partida de esta área, de estas iglesias que él fundó en esta región, desafortunadamente habían falsos maestros que habían comenzado a enseñar que los creyentes gentiles debían cumplir las leyes judías. Por ejemplo, la circuncisión, para entonces ellos poder ser salvos. Así que estaremos viendo nosotros que en esta carta Pablo responde, recordándoles que volver a confiar en la ley es apartarse o desviarse de lo que es el hecho de que somos salvos por gracia, por medio de Jesucristo. Y el propósito de Pablo es defender la libertad cristiana y reafirmar que la justificación no viene por cumplir reglas religiosas, sino por la fe en Jesucristo. Estaremos viendo que Él nos recuerda que el Evangelio verdadero produce una vida transformada por el Espíritu, no por la obligación. Ahora, la estructura del libro es la siguiente: del capítulo 1 al capítulo 2 estaremos viendo lo que es la defensa del apostolado y del verdadero evangelio. Del capítulo 3 al 4 veremos la doctrina de la justificación por la fe, con ejemplos de Abraham y la ley. Y el capítulo 5 y 6 veremos esa exhortación a vivir en la libertad del Espíritu y no en la esclavitud del pecado o la ley. Gálatas es la carta de la libertad cristiana, por decirlo así, donde nos enseña que el creyente no vive bajo la ley, sino bajo la gracia, y que el Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir en santidad, como dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Así que vamos a orar antes de comenzar, pidiendo a Dios que Él sea quien sea dándonos la revelación de su palabra para poder entender aquello que Él quiere hablar a nuestras vidas. Señor que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo sea dándonos la revelación de aquello que tú quieres hablar a nuestras vidas a través del libro de Gálatas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer Gálatas capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les escribo, yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó.
Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Gálatas capítulo 2. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos, ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos.
Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Gálatas capítulo 3. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe.
Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron ese tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que las escrituras no dicen a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto, entonces, entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos
y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Aleluya. Así que hemos leído Gálatas capítulo 1 al capítulo 3, donde vemos que Pablo escribe con urgencia este libro de Gálatas y esos primeros 3 capítulos, en referencia a que algunas personas estaban confundiendo a la iglesia con un mensaje diferente. Y Pablo les recuerda que solo hay un evangelio, Jesús. Y la salvación es por fe, no por obras, ni por ritos, ni tradiciones. Y en el capítulo 1 vemos nosotros que Pablo comienza diciendo que está sorprendido de que los Gálatas se estén alejando del evangelio verdadero. Les dice, pronto se alejan de Dios y siguen un evangelio diferente que pretende ser la buena noticia. Y luego les dice algo muy fuerte. Si alguien, incluso un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga bajo maldición. Esto no es correcto, esto es erróneo. Ya la verdadera palabra fue revelada a nosotros. Cristo es fue el verbo encarnado que se nos reveló a nosotros, y esa es la verdad. Y dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces Pablo está llamando la atención aquí a los Gálatas porque estaban ellos comenzando a escuchar y seguir un evangelio o un mensaje distinto al que ya había sido predicado, al cual ya había sido revelado por medio de Jesucristo. Y Pablo les explica que él no recibió el evangelio de ninguna persona, sino que les dice, Jesucristo mismo me lo reveló a mí. Qué privilegio verdaderamente. Y cuenta él su testimonio, que antes él perseguía a la iglesia, pero Dios lo llamó por su gracia y la misericordia de Dios. Y luego de allí les continúa él hablando sobre su testimonio, diciendo de que él pasó un tiempo en Arabia recibiendo revelación de parte de Dios. Fue entonces después que él conoció a Pedro y a Jacobo. Y su mensaje no era un invento humano, venía del cielo. No existe otro evangelio. Jesús es suficiente. Jesús es el camino y la vida. Y la salvación no se gana, se recibe por gracia. Es en esto lo que vemos nosotros que Pablo hace un hincapié. Y en el capítulo 2, Pablo viaja a Jerusalén con Tito. Tito era un gentil que no había sido circuncidado. Y allí confirmaron que su mensaje era verdadero. Nadie obligó a Tito a circuncidarse, demostrando que la salvación no depende de rituales judíos. Aleluya. Cuando Pablo estuvo en Antioquía, confrontó a Pedro, inclusivamente, Pedro, siendo Pedro uno de los apóstoles de Jesús que caminó con Jesús, pero aún vemos allí que Pablo habla con Pedro y le dice, ¿sabes? Esto no está correcto de la forma en que tú estás actuando porque te estás desviando de lo establecido, que es la gracia. Pedro comía con gentiles, pero cuando llegaron los judíos conservadores, se apartó por medio y Pablo lo corrigió. Tú y yo somos judíos, pero sabemos que nadie es declarado justo por cumplir la ley, sino por la fe en Jesucristo. Aleluya. Y uno de los versículos que vemos nosotros aquí que resaltan es el verso 20 que le dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La fe en Cristo
nos libera de la esclavitud de ritos, la religiosidad, de prácticas, sino que ya no es esto por medio de esfuerzo humano, sino como resultado de que Cristo murió por nosotros y hemos muerto a nuestro viejo hombre, a nuestra forma antigua de vivir, y ahora hemos resucitado juntamente con Cristo por medio de la gracia, por medio de la fe en Él. Aleluya. No es por mérito, no es por fuerzas humanas o por el que hayamos cumplido la ley. Y eso es muy importante porque Pablo resalta esto. La ley no fue dada para que pudiéramos nosotros cumplirla, sino para demostrar, dice Pablo, qué tan pecadores éramos nosotros. El único que pudo venir y cumplir a cabalidad la ley y vivir en santidad a través de todo fue Jesús. Y en el capítulo 3, Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley o por creer el mensaje de Cristo? Obviamente por fe. Ellos recibieron al Espíritu Santo no porque estaban practicando la ley, sino porque creyeron en el mensaje de Cristo. Aleluya. Y Pablo les habla de Génesis, les dice, Abraham le creyó a Dios y entonces Dios lo consideró justo. En conclusión, en el verso 7, Pablo les dice, los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Aleluya. La ley no puede salvar, solo revela el pecado. Pero Cristo tomó la maldición en nuestro lugar. Cristo nos rescató de la maldición que dictaba la ley al hacerse maldición por nosotros, dice el verso 13. Dios le dio una promesa a Abraham 430 años antes de dar la ley. La herencia no depende de cumplir reglas, sino de la promesa de Dios que Él dio. Aleluya. La ley es como un tutor que nos conduce a Cristo. Pero una vez que viene la fe, ya no estamos bajo ese tutor. En el verso 26, Pablo dijo, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos son uno en Cristo. La ley nunca fue el camino de salvación. Solo la fe en Jesús nos hace hijos de Dios, herederos y libres en Él. No hay otro evangelio fuera de Jesús, fuera de lo que ya fue revelado. No hay otro mensaje, no hay una religión, aleluya, que nos guíe a la salvación y a la vida eterna fuera de Jesús. Aleluya, la salvación es por gracia y no por obras. Y hemos sido justificados por la fe, tal como Abraham lo fue en el principio. Fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley. Es en Cristo que somos hijos, herederos y hechos libres a través de Él. El Evangelio no es una lista de reglas, es una relación con Jesús. Aleluya, es una relación con Dios. Aleluya, que obtenemos cuando le reconocemos a Él. Aleluya, así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que es necesario poder recordar estas cartas que Pablo escribió a Gálatas, porque es tan fácil poder escuchar el mensaje de otras personas si no estamos fundamentados
en el mensaje que ya se nos ha sido revelado, que es Cristo. Debemos de permanecer en ese mensaje y no permitir que otros mensajes que van y vienen nos desvíen de esa verdad. Aleluya. Así que te espero el día de mañana. Dios te bendiga.